La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, hermanos, vamos a empezar entonces el capítulo 11 de Apocalipsis, que habla de los dos testigos y también habla, empieza ahí la séptima trompeta y vamos a leerlo. Aquí estamos en este estamos en aquí, ok, ya casi terminamos las 7 trompetas, los 7 sellos ya se hablaron, caballo blanco, el caballo negro, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo pálido, luego los mártires, y luego el gran terremoto, y luego vino aquí un intervalo de tiempo donde se sellaron los 144,000, luego vimos la primera trompeta, ¿verdad? Y que el silencio que hubo, luego el granizo mezclado con sangre y fuego, y luego también la montaña ardiendo, ¿verdad? La segunda trompeta, la tercera trompeta, la estrella Genjo que dañó las aguas y muchos murieron, y aquí también que el sol se oscurece y luego sale la plaga de langostas, y luego también los ángeles que están en el río Éufrates son liberados y dan para que se seque y pasen estos, ¿verdad? Jinetes. Y ahorita estamos en este intervalo donde habla del el librito que ya lo leímos la semana pasada, y ahorita vamos a leer en Apocalipsis 11 los dos testigos. Entonces dice la palabra ahí, vamos a leerlo acá. Entonces me fue dada una caña y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Dios quiere que veamos la dimensión de las cosas, por eso es una caña de medir. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la dimensión de las cosas que están pasando. Hay una manera de pensar que se está generalizando en todo el mundo, lo que decía el hermano, y que está en contra de lo establecido por Dios. Lo que Dios ve como abominación, ahora el hombre lo tiene como normal. Lo que Dios ve como que aborrece, ahora el hombre lo tiene por bien. Hay una corriente que dice: haz lo que bien te parezca, cree lo que quieras. Es una anarquía. Ustedes escucharon al Papa que dijo en una ocasión, cuando se habló sobre los homosexuales, dijo que mientras haya amor está bien, no hay pecado, mientras haya amor. O sea, el amor, y eso es una blasfemia, porque para Dios, ustedes vayan al libro de Levíticos y el libro de Romanos, ahí Dios habla, ¿sí?, lo que para él es abominación. El mundo se está acercando más para el enfrentamiento y la ira de Dios. Todo esto que estamos viendo nosotros está haciendo que el mundo se acerque más y más a lo que Dios tiene preparado para ellos, para los hijos de ira, porque nosotros no somos llamados para la ira de Dios. Todo está colapsando y temblando, los valores, el respeto por Dios y el respeto por los demás se está colapsando. O sea que estamos viendo la estatua de Nabucodonosor que Daniel interpretó, que lo último, que el hombre ha llegado a tanto, la ciencia ha llegado a tanto, pero para Dios la humanidad se está perdiendo. El mundo se está cayendo y se está terminando. ¿Por qué? Porque ya no hay valores. Muchos dicen: ay, ¿qué es el globalismo? El calentamiento global. Pero no, hermanos, es el pecado el que está trayendo todo eso. Así lo dice el libro de Isaías. Creo que dice Isaías 24. ¿Quiénes son estos dos testigos? Vamos a ver más, vamos a leer, ¿verdad? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él.
Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. ¿Sí? Hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces, ¿quiénes son estos 2 olivos? Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Pero vamos a empezar un poquito aquí. Estos 2 testigos, según Zacarías 4, 11 al 13, están ungidos con la palabra de Dios. Ustedes pueden leerlo en su casa, Zacarías 4, 11, 13, o lo podemos leer si quieren. No hay problema. Nos vamos a llevar un poquito de tiempo, pero no importa. Está casi al final del Viejo Testamento. 4, 11 al 13 dice: hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Fíjense qué bonita es la palabra de Dios. Por eso es tan importante, ¿verdad?, leer profecía, porque la profecía, ¿cuál es el espíritu de la profecía? Cristo. Y la profecía es todo lo que está ahí, ¿sí? Es toda la verdad. Por eso mucha gente que no le gusta leer profecía, no le vas a entender, hermanos. Por eso pedimos ayuda al Espíritu Santo. Usted cuando vaya a leer la palabra, dile, tú eres el autor, tú inspiraste esta palabra, yo te pido que me des la unción para entenderla. ¿Sí? Estos 2 testigos, estos son los ungidos, que están ungidos con la palabra de Dios y van a tener un mensaje ungido que va a conducir a muchos al arrepentimiento, aunque a muchos no. ¿Sí? La iglesia no quiere escuchar mensajes de arrepentimiento, por eso muchas iglesias prefieren, estamos hablando en iglesia general, ¿ok? Si ustedes se acuerdan, al principio yo les pasé una diapositiva donde hay todas las iglesias, todas, ¿verdad? Y emergen todas, pero la única que va a ser raptada es la iglesia verdadera. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice la palabra. Si alguien dice que si la iglesia, mucha iglesia no quiere escuchar mensajes de arrepentimiento, mensajes de pecado, como los que hablaba Jonathan Edwards, ¿no? Era el que hablaba. Dicen que los gente se agarraba yo ya escuché ese mensaje, si tienen oportunidad, escúchenlo, se agarraban de las bancas, de los nudillos, cómo se le hacían de sentir que ya casi estaban yendo al infierno. Esos eran mensajes que hacían que la gente se volviera al Señor. Pero ahorita no, ahorita todo va a estar bien, no te preocupes, la prosperidad, que la doctrina de la gracia, haz lo que hagas, Dios es amor. Eso no es la palabra de Dios. Eso no es un mensaje de arrepentimiento y nunca nos van a acercar a Dios, nos van a alejar, y eso es lo que Satanás quiere. ¿Sí? Que se junten predicadores de aquellos que quieren oír, porque dice que los oidores son los que levantan a esos predicadores para que les rasquen el oído. ¿Sí? Si la iglesia no quiere escuchar esos mensajes, menos el mundo, hermanos. Si alguien quiere hacerle daño a estos 2 testigos, sale fuego de sus bocas y los consume. Ese es el mensaje, ¿verdad?, de unción. Ellos van a estar profetizando en Israel por los 3 años y medio que quedan de la última semana de las 70 semanas de Daniel. ¿Sí? Y van a profetizar a aquellos que no pudieron escapar, a aquellos que están ahí todavía, ¿verdad?, Israel, y a los gentiles. Acuérdense, hermanos, que Dios es un Dios de misericordia y se está trayendo juicios porque está queriendo que el mundo se arrepienta. ¿Sí? Él es un Dios de misericordia, mucha misericordia. Dice que cuando ellos hayan completado su testimonio, la bestia los vencerá y los asesinará. Y eso lo dice también en el libro de Daniel, ¿ok? Que ese anticristo va a vencer a los santos y los matará. ¿Por qué ellos mueren? Porque Dios nos muestra con esto de que ellos mueren, que la muerte no es el destino final, porque después los resucita a los 3 días y medio, ellos son resucitados de los muertos. Dice Salmos 1:12, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Fíjense, el Señor se va a reír porque ¿quién puede contra el Señor? ¿Quién? Aunque se una toda la humanidad, no pueden contra el Señor. ¿Sí? Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Nosotros somos bienaventurados, hermanos, porque confiamos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Confiamos en que si hemos de pasar tribulación, Él estará con nosotros. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, tampoco te quemarás, porque Él estará ahí. ¿Sí? Salmo 2 pide que el Hijo de Dios sea exaltado, reconocido, besado y que se esté de acuerdo con Él. ¿Sí? Eso es lo que dice el Salmo 2. Dice nuestro Señor Jesucristo, el que conmigo no recoge y el que conmigo no está, contra Él está. Si no estamos de acuerdo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, estamos en contra de Él. Es un examen nada más que podemos hacer o que podemos hacer de la gente afuera. Cuando se le da a Juan la caña de medir para medir el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él, no el patio que está fuera del templo, porque ese fue dejado aparte para los gentiles. Acuérdense que los gentiles van a venir y van a hollar la santa ciudad de Dios. El templo en sí era algo más grande, pero el santuario estaba en el centro y corresponde al santo lugar y lugar santísimo. Ustedes saben, nuestro cuerpo tiene 3 partes. Tiene nuestro espíritu, donde viene el Espíritu de Dios, porque la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. El Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu, se ilumina y nos da la vida para que somos nacidos de nuevo. Nuestra alma es el lugar como santísimo, ¿sí? Santo, ¿sí? Donde nosotros ahí decidimos adorar a Dios, ahí es donde nosotros decidimos que vamos a honrar a Dios, que le vamos a servir. Ahí está la voluntad, las decisiones, la mente, ¿verdad? Y nuestra conciencia está en el espíritu. Y el cuerpo, que es esto, es lo que me hace que puedan verme, ¿sí? Porque a un espíritu no se le puede ver, a menos que Dios permita que se le vea. Pero ¿usted puede ver los demonios? No, ¿verdad? Los espíritus inmundos no se pueden ver, pero a veces sí se pueden ver, porque Dios da por alguna cosa, ¿verdad? Entonces, la palabra para santuario o templo en griego es naos, ¿sí? Eso es el santuario. A Juan se le pide que vea a los que adoran en él y que los mida junto con el templo de Dios y el altar. El templo luce muy grande, pero el mundo, los gentiles van a venir y lo van a tener. Acuérdense, ellos van a entrar a Jerusalén y lo van a tener. La iglesia no es tan grande como esta parece, porque sí, la iglesia, como les decía en esa filmina que les pasé al principio, parece muy grande, pero no es toda. No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Porque muchos se llaman iglesia de Dios, pero no son de Dios. Y ya lo vimos, ¿verdad? Lo está hablando también el hermano. Es solamente el naos, el santuario, que es la verdadera iglesia. En el Nuevo Testamento a los nacidos de nuevo se les llama templo de Dios o el naos. Corintios 3, 16, 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, somos el templo de Dios, el santuario de Dios para morada de Dios, ¿sí? En nuestro espíritu. Ese es el que está hablando, dice, que no mida los de afuera, pero que mida los de adentro, ¿verdad? Los que están adorando, ¿sí? Y 2 Corintios 6, 17 dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. El creyente, el adorador, el verdadero creyente, ese es el naos, ¿sí? Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio, nosotros somos piedras vivas, ¿usted lo sabía? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cada día que nosotros venimos acá es para crecer, ¿sí? Porque por eso Dios levantó ¿cuántos ministerios? ¿Para qué? Dice Efesios 4:11. ¿Para qué? ¿Nada más para que estén de adorno? No, para perfeccionar a los santos, ¿sí?
para perfeccionarnos, para ir creciendo en el Señor. Cuando Cristo resucitó de los muertos, se formó un nuevo santuario hecho de piedras vivas que corresponde a todos aquellos que se han unido al Jesucristo vivo, los que están marcados o sellados por el Espíritu Santo de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos, aléjese de iniquidad todo el que nombre el nombre de Cristo. El Señor conoce quién es suyo. ¿Sí? El mundo no los puede tocar, aunque todas las fuerzas vengan en su contra, no puede. La iglesia, ¿verdad? El mundo no puede tocarlos. ¿Sí? Desgraciadamente, muchos de los que se consideraban templo de Dios ha sido llenado, invadido del mundo y echado abajo por el mundo. ¿Sí? Esta es la iglesia que le da la bienvenida a todo lo mundano. Ese no es el naos. ¿Okay? Es una iglesia, como estamos hablando, que dice, oh, mientras haya amor, no importa. ¿Sí? Mientras haya amor, todo está bien. Porque Dios es amor. No es el tipo de amor que Dios es. ¿Sí? Ese es amor eros. Dios es amor, ¿qué? ¿Cuántos tipos de amor hay? Eso. Ágape es el amor de Dios. ¿Sí? Eros es el amor de pasión, ¿okay? Y filial es el amor entre hermanos. Acuérdense que la iglesia de Filadelfia se llama Filadelfia porque es el amor entre hermanos, la iglesia que mostró amor entre los hermanos. ¿Cómo se ve quién es la iglesia verdadera o verdadero naos? A Juan se le dijo que mirara al altar y a los que adoran en él. No estamos en el naos solo por ir a la iglesia. Sí, como un pastor dijo, no nos volvemos coche porque estamos en el garaje viviendo. ¿Sí? No, una persona está en el naos por una personal relación, estrecha relación con Dios, con Cristo. Y esto se va a manifestar, ¿verdad? Va a fluir de una vida de adoración hacia Él. ¿Cuál es el verdadero adorador, hermanos? ¿Es el adorador que viene cada domingo y adora, cada miércoles y adora? No, el verdadero adorador dice que mi Padre y yo buscamos adoradores, ¿qué? En espíritu y en verdad. El verdadero adorador es el que adora a Dios cuando no lo están mirando. El verdadero adorador es que camina con una vida de adoración. ¿Ok? No se esconde. ¿Por qué? Porque sabe que en todo tiempo su temor está en Dios. Teme, como yo les decía a mis hijos cuando iban a la escuela, yo de aquí para allá no los veo, pero acuérdense que hay alguien que los ve del cielo y a ese es al que deben de tener cuidado que usted hace. Porque yo no los veo, pero él sí los va a ver. ¿Sí? El que nos ve del cielo, dice que tiene sus ojos abiertos para vernos, él sí sabe quién es un verdadero adorador. Hay muchos que nombran el nombre de Dios y de Jesucristo, pero no están en el templo porque han sido invadidos o atrapados del mundo porque nunca han nacido de nuevo. Son dos cosas. O escucharon la palabra de Dios, cayó, pero vino el maligno o el pájaro y se lo comió. Los otros, las cosas de este mundo, los afanes, las riquezas o las persecuciones de este mundo apagan la palabra y ¿qué? Y se muere. Pero aquel que a pesar de los problemas, no sé ustedes, pero yo me acuerdo que nomás me hice cristiana de verdad, empezó todo el relajo, empezó todas las pruebas, todas las enemistades, toda la persecución familiar, hasta fuimos excluidos de herencia. Pero no nos importa, nuestra herencia no es aquí, nuestra herencia está en el cielo. ¿Sí? Porque nos consideraban ovejas negras, es más, hasta nos decían en nuestra cara que éramos pecadores y que merecíamos el infierno. No me importa, yo sé en quién estoy parado, dice Pablo, yo sé en quién he creído. ¿Sí? Fíjense, hay tanta cosa, tanta persecución y más de la familia, hermanos, que es la persecución, las amistades. David y el arca, aquí nos presenta un verdadero adorador. Segunda de Samuel 6, 14, 20, si tienen tiempo léanlo, pero dice que cuando él vino a Jerusalén con el arca, él estaba tan jubiloso que él adoraba, danzando y brincando con todas sus fuerzas para Dios. Dice que él se quitó sus ropajes reales y se vistió con un efod de lino y traía el arca y él no le importaba, brincaba y se remolineaba y todo lo que... Y la esposa mirándolo por ahí la ventana y lo menospreció en su corazón.
¿sí? Y cuando él vino acá a ver a ella, ya que repartió de comer a su pueblo que estaba allá afuera, cuando vino le dijo ella: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Fíjense, qué palabras más duras, ¿verdad? Para un esposo escuchar eso de su esposa, ¿no? David se había despojado de él, de su realeza. Es así como nosotros tenemos que despojarnos de nosotros, hermanos, cuando estamos delante de Dios, olvidarnos quiénes somos nosotros y presentarnos delante y ver quién está delante de nosotros, ¿sí? Cualquier hombre puede hablar de Dios, pero cuando un verdadero adorador se levanta y adora como si Dios estuviera ahí se levanta el templo con la presencia de Dios, hermanos. La verdadera iglesia, no puede ser tocada, ¿verdad? El diablo no nos puede tocar. Vea qué le pasó a Mical, ¿sí? En el versículo 23 dice que ella se murió sin tener hijos. ¿Por qué? Porque juzgó a un siervo de Dios. Ella creyó que sus motivos de ella eran mejor que los motivos de David. Pero la visión súbitamente cambia en Apocalipsis 11. ¿Qué pasa ahí? Estos dos testigos son tocados, ¿sí? Y lo vemos en escritura que ya hablamos. Este templo es el que se va a erigir en Israel y que estará también en la tribulación. Yo tengo una pregunta. Ese templo que el anticristo cuando entre en amoríos, porque el anticristo cuando se presente con su cabellito blanco, él no va a venir con juicio, con persecución. Él va a venir enamorando al pueblo de Israel, porque necesita ser aceptado por el pueblo de Israel. Por eso dice Daniel que va a entrar en un pacto de una semana, ¿sí? Con ellos, de 7 años. Israel va a estar fascinado porque él les va a construir el templo, ¿sí? Acuérdense que el primer templo se construyó con Salomón, luego ese templo fue destruido por los babilonios. Y luego se reconstruyó cuando vinieron Zorobabel y Josué, Esdras y ¿cómo se llama el otro? El que era el copero del rey. Nehemías, muy bien. Eso es un torito para los jóvenes. Nehemías. Después volvió el pueblo de Israel a olvidarse, a alejarse de Dios, y ese templo otra vez se fue el Shekinah. Y cuando se reconstruyó otra vez el templo por segunda vez, 19 años antes de Cristo. ¿Quién lo hizo? Herodes primero, ¿sí? O sea que ese templo estaba ahí cuando estaba Cristo, ¿sí? Pero ¿cuándo fue destruido ese templo? Ese templo que levantó Herodes, ¿cuándo se destruyó? Es un poquito de historia. En el año 70. En el año 70, cuando vinieron los romanos y no dejaron, dijo Cristo, ¿ven eso? Dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Creo que solo quedó un muro, Ese es un muro que está ahí, ¿sí? Ahorita, ¿quién está ahí donde estaba el templo? Están los musulmanes, ¿sí? O sea, todo ese lugar está dividido ahí. Y ese templo, el anticristo va a reconstruir el templo, ¿sí? Pero ese templo, ¿ustedes creen que el Señor va a usar ese templo? No, Él va a construir su propio templo para el milenio, ¿sí? Y eso es ahí donde va a venir otra vez la gloria de Dios. Fíjense qué bonito, ¿sí? Este templo, ya vimos, lo va a construir el anticristo. El hecho de enumerar a los que adoran en Él puede significar que Dios preservará un remanente de adoradores para Él mismo. Dios siempre se deja un remanente. Acuérdense ya cuando Elías, que lo perseguía Jezabel en 1 de Reyes 19, ¿verdad? Y dice, yo solamente he quedado de los profetas. ¿Y qué le dice el Señor? No, yo me he reservado otros. No eres el único, ¿sí? El altar y a los que adoran en Él significa que ellos se acercan a Dios por la vía o camino correcto, por medio de la fe o por medio de Jesucristo. Hebreos 10, 19 al 22, cuando tengan tiempo, léanlo. Aquí está el templo, ¿verdad? Acá fue
construido el templo de Salomón. Aquí se hizo, reconstruyó otra vez el templo en el 516 a.C., 19 a.C. También aquí Herodes, los herodianos, el templo herodiano lo reconstruyó. Dicen que era un templo precioso, que era una maravilla este templo. Aquí ya vemos el Señor Jesucristo es crucificado. Aquí estamos nosotros en esta fecha que estamos viviendo esta era. Aquí el anticristo va a construir el templo, ¿sí? Y aquí ya están los 7 años, última semana. Este es el último templo, que va a ser el cuarto templo, que es el que va a construir nuestro Señor, ¿sí? Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que son 3 años y medio. Se le pide a Juan que mida el templo de Dios y que no mida el patio, sino que lo deje a los gentiles. Este debía ser hollado por ellos por 3 años y medio, que corresponde a los últimos de los 7 años, después que el anticristo rompa su convenio con los judíos y ponga la abominación en el templo. Ahí está en Mateo, dice, cuando vean la abominación en el templo, ¿qué hay que hacer? Huyan, ¿sí? Huyan a los montes, huyan, no regresen a su casa, el que esté en la azotea no baje, huyan, porque se va a venir la gran tribulación, porque el anticristo se va a levantar con mucho coraje y va a perseguir al pueblo de Dios. Aquí, más adelante vamos a hablar, está en Apocalipsis 17, cuando habla de los 5, y está interesante, pero quiero hablarles aquí, no les quiero adelantar mucho, pero quiero hablarles aquí que antes de esto eran los asirios y los asirios y los no babilonios, Egipto, ¿sí? Porque aquí nada más habla de 4 reinos, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y esta es la 4ª bestia, ¿sí? Espantosa, terrible. Pero aquí es la cabeza de Nabucodonosor, el imperio de Nabucodonosor, los medopersas, Grecia Grecia, y aquí el romano. Esto es el tiempo de los gentiles, ¿sí? Hasta acá. Pero antes de acá hubo Asiria y hubo otro reino que fue Egipto. ¿Se acuerdan ustedes que Israel salió de Egipto? Pero la era de los gentiles empieza aquí hasta acá, ¿sí? Entonces nada más no se me vayan a confundir cuando leamos Apocalipsis capítulo 17, que habla que uno fue, ya no es, y el 8º, y que uno que durará poco tiempo. Vamos a hablarlo más adelante quiénes son, pero sí han estado todos esos reinos ya, ¿sí? Entonces, esto es el tiempo de los gentiles. Esta es desde que empezó en acción el misterio de iniquidad, ¿sí? Como dice Tesalonicenses. Ya está en acción. Este está en acción ¿desde cuándo? ¿A qué se refiere esto? Lucas 21, 20, 24. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, ¿sí? Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollado por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta palabra de Lucas 21, 20 está hablando desde Cristo, ¿sí? Que rechazaron a Cristo hasta este tiempo en que van a venir todos ya a hollar el templo, ¿sí? No es una palabra que está nada más para el final de los tiempos. Esto empezó desde que rechazaron a Cristo, que Dios los dispersó por todas las naciones. Ya ven, se fueron a Alemania, y ahí ¿qué hizo Hitler con ellos? Los 6 millones, que dicen que fueron más, ¿sí? Pero 6 millones fueron muertos. Pero Él va a traer a todo su pueblo otra vez, lo va a traer. Lo que viene es tiempo de angustia para Jacob. Si ustedes se van a Daniel 9,
Vamos a leerlo porque no quiero que se me confundan. Es que cuando uno estudia profecías y no van back and forth, se confunden, hermano. Por eso es que tienen que tomar sus notas y leer con calma. Daniel 9 dice, ¿por qué Dios permite todo esto? Dice 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sí, para eso, para terminar, para expiar la iniquidad, terminar el pecado y traer la justicia de Dios. Pero antes de, Él va a exterminar la iniquidad y el pecado con juicio, antes de traer la justicia. O sea que no se va a establecer el reino de Dios hasta que no venga el juicio de Dios. ¿Sí? Entonces, tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 37, léanlo. Cuando tengan tiempo en su casa, el acto de medir con tanto cuidado parece ser para delimitar los confines del recinto del templo. Este acto de medir en Apocalipsis es preparatorio para la restauración del templo en el sitio santo del monte Moria, lugar en donde Abraham debía ofrecer a su hijo Isaac. Ustedes saben que cuando Dios le pidió a Abraham que le diera a su hijo Isaac, fue para poner la prueba, ¿verdad? En Génesis 22:1-14 dice que cuando ya lo iba a sacrificar, le dijo, no lo hagas, detén tu mano. Ya había provisto ahí de un ram para que ese fuera el sacrificio. Este sitio elegido por el Señor mismo para poner en él la morada de su nombre. Él dice en Jeremías 37, si quieren léanlo. Jeremías 37. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Sí? Y hay otra palabra, pero dice, en aquel día Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo. Él es un tiempo en que el Señor va a quebrar el yugo de Israel y va a instaurar su reino. Dice que Génesis 22:1-14, ahí ya vimos de Abraham. Y también, si ustedes se acuerdan, cuando David iba a censar en Segunda de Crónicas al pueblo y sabía que no debía de censar al pueblo, ¿sí? Porque era una orden del Señor, que no censara al pueblo. Y él iba a censarlo, y ¿qué le dijo su lugarteniente o su general? No lo hagas, añada más el Señor a tu pueblo, pero no hagas eso porque no le va a agradar al Señor. Pero David se llenó como de orgullo, como a veces también nosotros nos llenamos así de orgullo, y lo mandó a censar. ¿Y qué pasó? La desobediencia, la paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué pasó? Vino mortandad sobre Israel, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahí en el monte Moria, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, ahí también era la era de Ornán el Jebuseo, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante, que David compró para levantar un altar al Señor, porque le vino el profeta y le dijo, levántate ahí un altar y ofrece sacrificio al Señor, porque si no, el Señor va a acabar con todo. Luego Salomón ahí también, en ese mismo lugar, edificó un templo magnífico en aquel mismo sitio, cumpliendo los planes detallados que Dios le había dado a su padre David. Segunda de Crónicas 3:1. Y este templo fue destruido en el año 586 a.C. por Nabucodonosor, ya les hablé, ¿sí? David, segunda de Crónicas 3:1. Vamos a leerlo. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. ¿Sí? Ahí, ¿por qué? Porque Dios le había dicho, hay una escritura que dice que él, ¿quién dijo dónde se tenía que edificar el templo?
¿Fue idea de David decir yo quiero edificar el templo ahí? No, fue una orden de Dios que le dijo, ahí me vas a edificar, ahí es el lugar donde yo moraré. Y tenían que obedecer. Dice, este templo, ya lo vimos, Nabucodonosor lo destruyó completamente. El segundo templo se edificó en el 500. Aquí está este está mal esta cita, ¿ok? Ya vimos en el Herodes lo edificó, lo reconstruyó en el año 19 antes de Cristo y fue destruido por el general Tito en el año 70 después de Cristo. Este segundo templo duró aproximadamente, sí, el que se reedificó desde que vinieron de Babilonia, 585 años. Actualmente un santuario musulmán se encuentra ahí, que es Haram Sharif. Así, ese es el santuario que está ahí. ¿Sí? Entonces, ahorita no tienen un lugar donde edificar el templo. Pero si se mete el anticristo y hace ahí sus negocios con los musulmanes, puede que sí. ¿Sí? Puede que diga, aquí vamos a adorar, ustedes también adorarán y no sabemos, hermanos. Entonces el primer templo, el verdadero templo, se edificó con Salomón. Después de ahí fueron reconstrucciones de los templos. Pero no va a haber otro templo hasta el templo del anticristo, pero ese no lo va a usar el Señor porque Él va a edificar su templo. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, que dice, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. O sea, el que les quiera hacer daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quieran. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado ese poder. Cálculo judío es de 42 meses por 30, porque ellos así cuentan el mes por 30, o 10 meses lunares. Por eso la mujer dicen que da, creo que meses lunares también tienen en ciertos libros de la medicina. 42 por 30 es 1260 días. Los 2 testigos van a estar en la tierra por los últimos 3 años y medio. Todos los pasajes de Daniel y Apocalipsis de 42 meses corresponde a 1260 días o 3 años y medio. Es siempre la última semana de los 7 años de Daniel, están hablando ahí. Ellos se visten de una tela ruda, dice que silicio. Silicio era una tela ruda, dura, tejida de los pelos oscuros de las cabras, ¿sí? Y es usada en señal de penitencia, pero también llevaba en los tiempos de aflicción. Ellos están afligidos. Acuérdense, hermanos, que le dijo, en tu boca será dulce como la miel, pero te amargará el vientre. Y aquí ellos están pasando esa amargura, ese silicio, que saben que vienen tiempos de aflicción para el pueblo de Dios, peligro, dolor y crisis. ¿Sí? Ahí está en Mateo 11:21 y Jeremías 4:8, ahí lo pueden leer. Los 2 testigos tienen un mensaje de arrepentimiento, traen un mensaje de juicio para que se arrepientan. Zacarías 4:14 dice, da la explicación del simbolismo de los 2 olivos y los 2 candeleros. Como Josué y Zorobabel son ellos. Pero los 2 testigos son los 2 ungidos, los 2 olivos para servir al Señor de toda la tierra. Que sirvieron, se cree, no estoy diciendo que son, se cree que son Moisés y Elías. ¿Sí? No podemos decir que son porque no lo dice la palabra, pero se hacen mucho de lo que hicieron Moisés y Elías. Dice, y su testimonio, que es el candelero de oro o el menorá, será autorizado por el Espíritu Santo, que es el aceite dorado que baja de ese candelero, es el Espíritu Santo. ¿Sí? Es el simbolismo del Espíritu Santo. Así que estos 2 candeleros, estos 2 ungidos de toda la tierra, van a ser dirigidos por ¿quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Ellos no van a hablar de su propia cuenta, ¿sí? Porque están tan saturados de la presencia del Señor, del Espíritu, que ellos solamente van a hacer lo que Dios, como Cristo, nuestro Mesías, el ungido, dice, yo no hablo por mi propia cuenta, sino hablo lo que mi Padre quiere que yo hable, ¿sí? No por el valor
ni por la fuerza, ni por el número de militares que tengas, sino por mi espíritu, dice Jehová el Señor. ¿Sí? No es con espada ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Dice Zacarías 4, 1 al 14, los dos ungidos eran Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el gobernador, cuando ellos vinieron a reedificar, ¿se acuerdan? El templo después de Babilonia. Ageo 1 al 14 y Zacarías 3, 1 al 4, 6 dice que ellos han sido ungidos por el Espíritu de Dios para reconstruir y restaurar a Jerusalén y el templo después de la cautividad en medio de gran oposición satánica. En ese tiempo, si ustedes leen el libro de Nehemías, ¿cuántas veces tuvieron que parar de construir el templo? Porque todos los enemigos que se levantaban, más hasta enemigos de su mismo pueblo, era su enemigo. ¿Sí? El mismo pueblo de Israel eran enemigos de los que vinieron de la cautividad a restaurar. Entonces también en este tiempo ellos van a tener que enfrentar, porque ellos están ya otra vez tratando de restaurar la fe de Israel para que se vuelva, porque el Señor regresa pronto en este tiempo, ya le queda menos de 3 años y medio para regresar al Señor, y ellos quieren que Israel se prepare para cuando venga el Señor y se reconstruya el verdadero templo. ¿Ustedes creen que ellos no van a encontrar oposición satánica? Y bien grande, que miren, que va a ser el anticristo. Por eso les digo aquí, ellos se creen que son Elías y Moisés. Juan no identifica a los dos testigos por nombre, pero son hombres que ministran en el espíritu de los dos grandes profetas del Antiguo Testamento. Moisés y Elías tienen el poder de cerrar el cielo a fin de que no llueva durante el tiempo en que están profetizando, Primera de Reyes, ¿sí? Y también tienen el poder de cambiar el agua en sangre. Ellos cambian, Éxodo 7, 14, 18, y de herir la tierra con toda clase de calamidades como ellos quieran. El rasgo más raro de su ministerio se ve en el fuego que sale de sus bocas. ¿Qué? La palabra de Dios. Dicen que Cristo, cuando venga en el Apocalipsis 19, ¿cómo va a matar al impío, a sus enemigos? Con la espada que sale de su boca. ¿Sí? Él no va a necesitar flechas ni nada de eso. Él, con la pura palabra que sale de su boca, va a matar al impío. ¿Sí? Esa es una predicación de juicio y de poder que devora a sus enemigos. Primera de Reyes 1:10. Los dos testigos van a advertirle a la gente que coronó al hombre de pecado y lo adoran del poco tiempo que les queda de triunfo, porque Jesucristo viene ya para destruirlos, o sea, para ver si se arrepiente. Advierten del tiempo que está sobre ellos, de temer al que puede matar no solo el cuerpo, sino mandar el alma al infierno. No temas a los que matan el cuerpo, pero que no tienen poder de mandar el alma al infierno. ¿Sí? Porque la muerte, como les decía la semana pasada, es el vehículo que nos lleva aquí, al Cristo. Elías vendrá para tomar el corazón de los hijos a los padres, tornar el corazón de los hijos a los padres. Malaquías 4, 5, 6. He aquí yo envío a Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero dicen que Elías era Juan el Bautista. ¿Pero qué pasó con Juan el Bautista? ¿Vino el día grande y terrible? No, vino el tiempo de salvación, ¿sí? Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías, pero no era Elías, porque a él le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Dice, no soy el Cristo. ¿Eres tú Elías? No soy Elías, ¿sí? Pero el que va, Elías que viene, dice, primero, es el que va a anunciar el día grande y terrible del Señor, que es esto que viene acá, es lo que estamos esperando. ¿Sí? Por lo tanto, este evento es futuro y está relacionado con el testimonio de los dos testigos. Ese es el Elías que regresa. Los dos testigos, cuando los judíos enviaron sacerdotes, ya les dije, él no dijo que era el Cristo ni que era Elías, ¿sí? Porque él vino en el espíritu de Elías, pero Elías que habla, que va a traer antes que venga el día grande y terrible del Señor, es el Elías que está aquí, en uno de esos dos ungidos. En los días de la profecía de Elías no llovió por 3 años y medio, y de la misma manera habrá sequía en la última mitad de la semana. Primera de Reyes 18, 17 al 40 dice la competencia entre Elías y los falsos profetas de Baal. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos profetas de Baal había? 400. ¿Cuántos? 400. ¿Y qué pasó? Ahí estaba, en verdad, que
que solamente Jezabel tenía, fíjense lo que es casarse con el yugo desigual, ¿sí? Se casaron con hijos de sidonios y con y era hija del rey, la Jezabel, y mira lo que trajo. Tuvieron que levantarle traerle sus 400 profetas, falsos profetas, y darles de comer a todos esos falsos profetas, el pueblo de Israel. Acuérdense que el pueblo de Israel es uno y el pueblo de Judá se dividió, es otro. Había el rey de Israel y el rey de Judá. Entonces, ahí también Josafat se metió también, el rey de Judá se metió a tener amistad con Acab, y también terminó casándose sus hijos, y también trajeron maldición a Judá. Entonces, había una competencia, ¿verdad? De 400 profetas, falsos profetas, y un profeta, Elías, hablando de la palabra de Dios, y lo odiaba tanto Jezabel, que Elías dijo una vez que no iba a llover, y no llovió. Por 3 años y medio, hasta que un día dijo, va a llover. Y ya cuando Jezabel se puso a perseguir lo que hizo Elías, ya se quería morir. Le entró un espíritu de depresión tan horrible, dijo que se quería morir. Ya ahí en el desierto, Dios mandó a su ángel para que lo alimentara y lo animara, y ya se levantó y ya lo llevó a otro lugar donde el Señor se le manifestó. Y a veces creemos que Dios se nos manifiesta como Elías creía, que se le iba a manifestar en el fuego, en el aire tan fuerte, en algo muy, muy grande, y Dios a veces nos habla de una manera que a veces es bien imperceptible. Solamente si estamos conectados con el Señor vamos a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y si obedecemos, bien, si no desobedecemos, pues pagamos el precio, ¿sí? Entonces, ahí Dios le dijo que fuera y ungiera a 2 más para traer juicio. Entonces, Elías tuvo un pleito, ¿verdad?, a muerte con Jezabel. Jezabel también lo habla la palabra. ¿Dónde vimos a Jezabel? ¿En qué iglesia está el espíritu de Jezabel? ¿Ya se les olvidó? Dice, también tengo contra ti que tienes que ese espíritu de esa mujer que en la iglesia de Tiatira, ¿sí? Ese espíritu está ahorita bien fuerte. Ese espíritu es el que está echando los liderazgos abajo, porque ese espíritu se va en contra de todo lo que es liderazgo. Yo ya una vez les di ese estudio de ese espíritu de Jezabel, ¿sí? Entonces, también va a ser, Elías de los 2 ungidos no van a ser tan afortunados, entre paréntesis, porque sí van a ser afortunados, porque cuando ellos resuciten va a ser una glorificación del nombre de Dios, porque va a caer temor sobre muchos, y muchos se van a arrepentir y muchos van a volver a Dios. Fíjense que la muerte trajo la vida a muchos, ¿sí? Estos se cree que son Moisés y Elías, pero el testimonio público es silenciado. Ellos hablan en lugar de Dios, dando palabras de sabiduría, conocimiento, poder, etc., y están vestidos de cilicio. En el Antiguo Testamento, cuando una persona se arrepentía, se vestía de saco de cilicio, y dicen, hemos llorado delante de Dios, hemos respondido a Él, y ahora estamos profetizando de Él. Es el fuego que sale de sus bocas, es la profecía que ellos traen. Hasta aquí nos vamos a quedar, hermanos, porque ya son pasaditas las 5 de las 2:30, y no quiero que se me pierdan o que se me duerman, ¿okay? Pero ustedes ven, estos 2 testigos son los 2 ungidos que Dios va a enviar antes de que venga, ¿qué? La 7ª trompeta. Antes de la 7ª trompeta, porque la 7ª trompeta trompeta, ¿a qué da aviso? A las 7 copas, ¿sí? Entonces, antes de la 7ª trompeta, estos ungidos vienen, y la semana que entra, si Dios quiere, vamos a ver ya la 7ª trompeta. Dice, hay otro que viene pronto, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Nos quedamos entonces en la primera 29, y la semana que entra, pues no, en la 30. Y vamos a empezar el 31 la semana que entra, si Dios quiere.
Y yo creo que la semana que entra, si Dios quiere, terminamos esto. Pero esos dos ungidos se creen que es Moisés y Elías, ¿sí? Y que van a traer una predicación tan ungida de juicio y de arrepentimiento que va a hacer que muchos pueblos se arrepientan, ¿sí? Ese es el propósito que Dios todavía está dando chance para que el pueblo se arrepienta. Acuérdense que el Espíritu Santo ya no está como está ahorita, como la iglesia, pero va a venir porque es el único que convence de pecado, justicia y de juicio. Y creo que tampoco hoy prendí el ¿verdad? A ver si salió. Acuérdenme que lo prenda. Ok, vamos a levantarnos, hermanos, y ya no hay preguntas. Entonces vamos a ver la semana que entra, Apocalipsis 11, la segunda parte. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, por tu bendición, por darnos este día para aprender de ti, por estar aquí delante